Bien sabemos que las ecuaciones diferenciales aparecen en muchas asignaturas como modelos que permiten estudiar las propiedades de la materia, además de procesos de interés en una carrera de ingeniería. El siguiente problema es un problema planteado de la siguiente forma. Dice, se tiene un tanque con 100 galones de fluido, de un fluido, que consta de 10 libras de sal. A este tanque se bombea salmuera que contiene 0,5 libras de sal por galón. Esta solución se bombea a una velocidad de 6 galones por minuto. Mezclada la solución, el fluido sale del tanque a una velocidad de 4 galones por minuto. Encuentre la cantidad de libras de sal que hay en el tanque luego de 20 minutos. Bien, el siguiente problema plantea lo siguiente. Me dice que tengo un tanque. Dentro de él, en un tiempo inicial, hay 100 galones. Dentro de estos 100 galones de algún fluido, hay 10 libras de sal. ¿Ya? Este tanque tiene una entrada y una salida. En la entrada existe un fluido de entrada. Este fluido que ingresa es salmuera. ¿Ya? El fluido de entrada dice que por cada minuto que pasa entran 6 galones. 6 galones por minuto. Y la concentración de esta solución es 0,5 libras por galón. Es decir, por cada galón que ingresa, ingresan también 0,5 libras de sal. Y tenemos una salida, una vez mezclada, una vez mezclada aquí, la solución que entra con la que está ya en el tanque, sale. Entonces, al líquido que sale, al fluido que sale, vamos a llamarle fluido de salida, que va a 4 galones por minuto. Esa es su velocidad con la que sale. Es decir, que cada minuto salen 4 galones. Bien. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos plantearnos en este problema? Me dice, en un tanque con 100 galones de un fluido que consta de 10 libras de sal, le vamos a poner nombre a las cosas. ¿Qué se va a llamar sal? Voy a decir que sal va a ser A. Entonces yo digo que A va a ser la sal en un tiempo inicial. ¿Cuánto de sal hay en un tiempo inicial? Dice que hay 100 galones de un fluido que constan de 10 libras de sal. Entonces en un tiempo inicial A va a ser igual a 10. ¿A qué me refiero? A un tiempo inicial. Y el tiempo inicial en este caso es 0. Esa va a ser la condición universal de este problema, si lo queremos llamar así. El tiempo inicial igual a 0. Bien, perfecto. En un tiempo 0, dentro del tanque, hay 10 libras de sal. Ya. Ahora el problema me dice, a este tanque se bombea salmuera que contiene 0,5 libras de sal por galón. Esta solución se bombea a una velocidad de 6 galones por minuto. Ya. Bien. Una vez planteadas nuestras condiciones iniciales, nos vamos a qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos con este problema? Nos dice que encontremos la cantidad de libras de sal que hay. Encuentre la cantidad de libras de sal en el tanque después de 20 minutos. ¿Qué me dice esto? Que yo sepa cuánta sal hay dentro del tanque pasado ese tiempo, pasado un determinado tiempo. Ya. Aquí podríamos usar alguna fórmula, pero mejor vamos a deducir qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas. Lo primero que debemos hacer es realizar nuestro modelo matemático. ¿Cómo realizamos eso? Bien, el problema lo volvemos fórmula. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué es lo que queremos? Queremos una cantidad de sal en un tiempo determinado. Es decir, yo quiero A dentro de un tiempo inicial, comenzando en un tiempo inicial,
y terminando en una variación de tiempo. Es decir, que yo quiero la cantidad de A, que en este caso es sal, dentro de un parámetro de tiempo. ¿Ya? ¿Y esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a la cantidad de sal que tengo en un determinado tiempo, en este caso el inicial, por así decirlo, sumado, nos vamos al tanquecito. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fluido de entrada y un fluido de salida. A esto va la concentración de este mismo fluido. Bien, entonces al líquido, a la porción de líquido que ingresa al tanque, suma a la solución del tanque y, y el líquido que sale le resta. Es decir, ingresa, sale. Entonces eso suma y resta. ¿Qué es lo que hacemos ahora? A lo que entra le vamos a llamar tasa de entrada. La tasa de entrada no entra en un tiempo específico, entra dentro de un parámetro de tiempo, dentro de una variación de tiempo. Entonces, a medida que va entrando, el tiempo va transcurriendo. Lo mismo con la tasa de salida. Pero ¿qué hacemos con la tasa de salida? ¿Qué hace la tasa de salida al tanque? Le resta fluido. Entonces, la tasa de salida va a estar multiplicada por un parámetro de tiempo, porque a medida que sale, el tiempo va transcurriendo, entonces va a ser una variación de tiempo. En este caso, delta t. Ya, perfecto. El problema lo planteamos de forma matemática. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tratamos de operar, ver qué hacemos, qué podemos hacer. Yo digo que a de t va a pasar a restar allá. Delta t lo puedo factorizar y voy a tener la tasa de entrada menos mi tasa de salida. Bien, vamos ya comenzando a hablar de matemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahora? El problema nos da una condición inicial. La condición inicial universal para el problema, por así decirlo, es que el tiempo inicial va a ser 0. Entonces, tenemos un tiempo inicial. La variación de tiempo se da desde un tiempo inicial comenzando en 0. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer con esa condición? No podemos solo reemplazar, ¿no? Lo que debemos hacer aquí, en este caso, es recordar un poco de lo que avanzamos en materias anteriores y decimos que el límite, cuando t es igual a 0, esa es mi condición, el tiempo inicial, perdón, el límite de una variación de tiempo va a comenzar en 0, por así decirlo. Yo tengo a de t más delta t menos a de t. Y esto, posteriormente, lo mandábamos a dividir. Delta t igual a la tasa de entrada menos mi tasa de salida. Bien, perfecto. Entonces, una vez planteado ya eso, ¿qué es lo que decimos? Decimos que nos recordamos un poco de lo que es el cálculo 1. ¿A qué nos hace recuerdo esta expresión? El límite de una variación de tiempo de 0, comenzando en 0, va a ser igual a la expresión, a esta expresión. Entonces, ¿qué nos dice eso? Recordemos que esto es el concepto, la teoría de la derivada. Bien, esto es nada más y nada menos que la derivada de mi función y en este caso sería, pero en este caso es a. Entonces yo digo que mi derivada de a, o sea, a va a variar en un determinado tiempo. Bien, entonces yo tengo lo siguiente. Entonces la derivada de a con respecto de t es igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida. A varía con respecto al tiempo. Bien, ese es nuestro modelo
nuestra fórmula que hemos deducido para este problema. ¿Ya? Entonces, si vemos bien, esto podríamos resolverlo aplicando variables separables, pero no es así porque nos faltan constantes. No tenemos el valor de la tasa de entrada y la tasa de salida. Entonces, vamos allá. Vamos a ver cuánto es la tasa de entrada y cuánto es la tasa de salida. La tasa de entrada lo podemos definir como la multiplicación de un fluido de entrada por su concentración. Entonces es el fluido de entrada por la concentración de entrada. Y esto va a ser igual a ¿qué? Nos dice que hay 6 galones ingresando cada minuto. Ya, eso el fluido de entrada. ¿Y qué me dice la concentración? La concentración me dice que hay 1 libra por cada 2 galones. Bien, entonces, por unidades físicas, los galones se me van a ir. ¿Y qué es lo que voy a obtener yo? Yo voy a obtener, ¿qué valor? Un valor de, aquí se me simplifica, de 3 libras por minuto. Pero ya, vamos a salir un poco del campo de la física y entrar a las matemáticas, entonces nos deshacemos de las unidades y decimos que la tasa de entrada va a ser igual a 3. Bien, ya tenemos un dato conseguido de la fórmula que hemos planteado. Sabemos que la tasa de entrada es igual a 3. Ok, ¿y cuánto es la tasa de salida? La tasa de salida es igual al fluido de salida por su concentración. Bien, entonces, ¿a qué es igual el fluido de salida? Nos dice que cada minuto salen 4 galones. ¿Ya? Entonces, cada minuto salen 4 galones. Bien. ¿Y a qué es igual mi concentración? Ah, pero ahí no tenemos una concentración. ¿Qué nos implica la concentración? Nos implica que por cada galón tiene que salir cierta cantidad de sal. ¿Qué sal? Sal que buscamos. En este caso, la sal lo denominamos A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la concentración? Unidad de volumen por unidad de masa. O, perdón, por cada unidad de volumen hay una unidad de masa. Ya. ¿Cuál es la unidad de masa? ¿Qué dijimos que era la sal? Era A. Entonces es A. ¿Y el volumen? ¿Cómo lo sacamos el volumen? No sabemos. No sabemos, no tenemos datos. ¿Qué hacemos con el volumen? Aquí está un poco complicado viéndolo desde el punto general. El volumen. No tenemos el volumen, o sea, para que nos complemente a nuestra concentración. Ya sabemos, más o menos planteamos matemáticamente que ya sé cuál es mi factor de la masa, que es A, pero no tenemos el volumen. ¿Cómo sacamos el volumen? Sacamos a partir de esta fórmula. Pero en vez de A, en vez de la variación de la masa de la sal, vamos a decir que va a existir una variación de volumen en un determinado tiempo. Perfecto. Entonces va a existir, aquí hacemos unas operaciones auxiliares, decimos que la variación de volumen va a ser con respecto al tiempo. Perfecto. O sea, a medida que pasa el tiempo, que transcurre, el volumen se ve afectado, cambia, no es el mismo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A un fluido de salida menos un fluido, a un fluido de entrada menos un fluido de salida. No nos interesa ahora la concentración. Lo que buscamos es solo volumen. Entonces va a ser igual al fluido de entrada menos el fluido de salida. ¿Ya? Y ahora, tomando en cuenta que el fluido de entrada y el fluido de salida son constantes, en este caso, sin ver las unidades, voy a decir 6 y 4. Tomando en cuenta eso, yo digo que esta es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿qué es lo que hago? Separo variables. Las variables son B y T, volumen y tiempo. Fluido de entrada menos el fluido de salida
por la diferencial de tiempo. Al integrar esto, voy a decir que el volumen es igual al fluido de entrada. ¿Cuánto es? Es 6 galones por minuto, pero yo solo tomo el número, no las unidades. Y el fluido de salida dice que es 4. Diferencial de tiempo. Al integrar esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 por T más una constante C. Ya sé que es mi volumen. Es 2T más una constante C. Pero tenemos dos variables, el tiempo y la constante. Sí podemos hallar el valor de la constante. Tenemos que buscar eso para reemplazar acá. Entonces, ¿cuál era mi condición universal del problema? Era de que el tiempo inicial es 0. Entonces, el volumen en un tiempo es igual a 2T más C. El volumen inicial, en vez de T, reemplazo 0, es igual a 2 por 0 más C. Entonces, ¿qué deduzco acá? Que la constante es igual a mi volumen inicial. ¿Ya? Eso deduje. ¿Y cuánto es mi volumen inicial? ¿Qué me dice el problema? Me dice que se tiene un tanque con 100 galones de un fluido. Ese es mi volumen inicial, 100 galones. Entonces la constante va a ser igual a 100. No voy a tomar en cuenta las unidades porque ya están relacionadas todas. No hay percance ahí. Entonces yo agarro la ecuación y digo que entonces el volumen va a ser igual a 2T más 100. Es decir, que el volumen inicial va a variar respecto a un determinado tiempo. Ya, entonces el volumen aquí voy a colocar, voy a decir que es 2T más 100. Perfecto. Entonces, al haber sacado ya el volumen, puedo saber cuál es mi tasa de salida. Deshaciéndome de las unidades, dice galones sobre minutos, digo, solo voy a tomar el número. Entonces digo que hay 4A sobre 2T más 100. ¿Qué me explica? Que pasado un determinado tiempo de un volumen va a variar. Va a ser 4 veces A, es decir, mi sal. A es la sal. Entonces ya tenemos la tasa de entrada y la tasa de salida. Bien. Encontramos las variables de este problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar. Vamos a decir que la variación de A con respecto a T va a ser igual a la tasa de entrada. ¿Cuánto es la tasa de entrada? Es 3. Menos la tasa de salida, que en este caso es 4A sobre 2T más 100. Bien. Bien. Eso me ha quedado al reemplazar en esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Bien, pensando en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿qué me planteo? Voy a decir que esta ecuación diferencial, ¿se podrá resolver por algún método? Claro que sí, se puede resolver. ¿Qué método? Recordemos el método de las lineales, porque variables separables no se puede. Miren, aquí tengo una variable A y acá A sobre T, entonces no creo que se pueda separar las variables. Entonces, ¿se puede por homogéneas? No puede. No se puede resolver por homogéneas. Se puede resolver por las variables, por las ecuaciones diferenciales lineales. Recordemos cómo son las ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales me expresan de que hay una y' sumado a una función que contiene una variable multiplicada por y igual a otra función de otra variable. Ya. Esa es mi forma general de una EDO lineal. La variable dependiente y la variable independiente es X. Bien,
allá. ¿Se parece? ¿Cuál sería mi variable dependiente? Sería A. Y mi variable independiente sería el tiempo. Entonces, yo voy a tratar de hacerlo parecer. Voy a ordenarlo. En este lado, voy a decir que esto va a ser lo mismo que... Puede ser esto, ¿no? A' más el 4a sobre 2t más 100 pasa a sumar. Digo que 4 sobre 2t más 100 va a estar multiplicado por a. Y esto va a estar igualado a 3. Bien. ¿Cómo se realizan las ecuaciones diferenciales lineales? Recordemos que para realizar este tipo de ecuaciones diferenciales lineales se utiliza lo que es el concepto de factor integrante. ¿Qué es el factor integrante? El factor integrante en cualquier ecuación diferencial lo podemos denominar como una expresión que me ayude a simplificar un problema. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial y se me presenta un problemita el cual no me deja avanzar, yo aplico el factor integrante. El factor integrante en algo común sería dividir para desaparecer un producto. Pero en casos como en ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales lineales, el factor integrante tiene una fórmula y se expresa de la siguiente manera. Me dice que u, que es el factor integrante, va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la integral de p de x por la diferencial de x. Bien, ese es mi factor integrante. ¿Y cómo encuentro yo acá mi factor integrante? ¿Cuál es p y cuál es q? Recordemos que esto es p y esto es q. Ya no va a ser de x. Ya no va a ser de x. En este caso es p de t y q de t. Bien. Entonces, ¿qué aplicamos? El factor integrante me expresa que u va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, en este caso p de t. ¿Cuánto es? 4 sobre 2t más 100 por la diferencial de t. ¿Ya? ¿Esto va a ser igual a qué? A e. En este caso aquí esta es una integral básica. Si sacamos un 2, si separamos el 4 en 2 por 2, sacamos un 2, me queda 2 arriba. Abajo tengo una función, 2t más 100. ¿Cuál es la derivada de 100? 0. De 2t sería 2. Arriba me quedo con un 2 y saco otro. Si saco otro, voy a aplicar la fórmula del logaritmo. Tengo la función y su derivada arriba. ¿El logaritmo de qué? De 2t más 100. Bien. Bien hasta ahí. Entonces, voy a aplicar propiedades. El 2 que está multiplicando al logaritmo pasa como exponente. ¿Ya? Y sabemos que e elevado a un logaritmo natural de la misma base es igual a la función que es el argumento del logaritmo. Entonces, u va a ser igual a 2t más 100 elevado al cuadrado. Ya encontré mi factor integrante. Ya. Una vez encontrada el factor integrante, ¿qué me dicen las ecuaciones diferenciales lineales? Me dicen, encontrar el factor integrante con esta fórmula. Una vez hallado el factor integrante, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ocupar otra fórmula que me dice que y multiplicada al factor integrante va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral de q de x por el factor integrante por la diferencial de x. Ya. ¿Qué me indica? Me indica que mi variable dependiente multiplicada por mi factor integrante va a ser igual a q por el factor integrante. El factor integrante ya lo encontramos. Tenemos p de t y q de t. Entonces, en vez de y es a y en vez de x es t. Entonces explico que va a ser a multiplicado por el factor integrante, 2t más 100 al cuadrado, va a ser igual a la integral de q de t, en este caso. Q de t es 3 por el factor integrante, que es 2t más 100.
al cuadrado por la diferencial de t. Perfecto. Si integramos esto, al integrar, vamos a decir, sacamos la constante. Ya. Tengo aquí una función elevado a una constante. ¿Cómo se realiza esto? Si yo tengo la derivada de la función multiplicada a este término que quiero expresar, puedo aplicar la fórmula, una de las fórmulas básicas, que sería u elevado a n. ¿Ya? Si yo aquí multiplico 2, que es la derivada de la función, y divido entre 2, no me afecta. Entonces puedo aplicar tranquilamente mi fórmula básica. ¿Qué sería? 2t más 100 al cubo, recordemos que se le suma a la constante, sobre esa misma constante, más c. Bien. Bien. Entonces, aquí nos olvidamos el cuadrado. Entonces, el término despejamos a. Voy a decir que va a ser igual a ¿qué? A 3 medios de 2t más 100 al cubo. Bueno, este 3 se va a ir acá y me va a quedar 1 sobre 2t más 100 al cuadrado, y se me van, más 3 medios por c sobre 2t más 100 al cuadrado. Recordemos que este término se va a hacer otra constante, se hace una sola constante. Bien, entonces yo tengo a igual a ¿qué? Igual a 1 medio de ¿qué? De lo que me sobró en esa simplificación, me queda a la 1, ¿no? Bueno, no es necesario. Más una constante diferente, lo vamos a llamar C1, sobre 2t más 100 al cuadrado. Bien, eso es lo que me acaba de quedar. Al integrar, obtengo un resultado y yo lo que hago es factorizar, simplificar lo más que puedo. ¿Qué es lo que me queda por hacer ahora? Me dice que encontré una fórmula. Acabo de encontrar una fórmula, pero esta fórmula es matemática. Las matemáticas son un lenguaje. Esto es un lenguaje. Me dice que A se va a comportar con respecto a un determinado tiempo más relacionado con una constante. Entonces yo quiero hallar el valor de esa constante. ¿Cuánto es el valor de esa constante? No la sé. ¿Qué es lo que puedo hacer? Empezamos en algún problema. Empezamos en un problema. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué hago para resolver este problema? Bueno. Voy a decir que tengo que recordar qué es lo que tenemos al principio. Tenemos condiciones iniciales. Y queremos hallar la constante. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? A y T. A y T. Entonces podemos despejar la constante y saber su valor. Ya. Recordemos que A es igual a 10 y T es igual a 0. Eso es mi condición inicial. Entonces voy a decir que A es igual a 1 medio por 2T más 100 más una constante C1 sobre 2T más 100, pero al cuadrado. Si yo reemplazo datos, voy a decir que A es igual a 10, igual a 1 medio de T es igual a 0, más 100 más C sobre 2 por T, y T es 0, más 100 al cuadrado. Bien, perfecto. Los ceros no me sirven, entonces voy a tener 10 igual a 100 dividido entre 2 es 50, más la constante sobre 100, pero al cuadrado. Perfecto. El 50 paso a restarlo y me queda menos 40 igual a C sobre 100, pero al cuadrado. Lo paso a multiplicar y digo que C va a ser igual
a menos 40 por 100 elevado al cuadrado. Y eso me da un valor de menos 400.000. Ya, perfecto. Entonces yo ya sé cuánto vale C. ¿Cuál es mi nueva fórmula? ¿Cuál va a ser mi nueva fórmula? Mi nueva fórmula va a decir que A va a ser igual a 1 sobre 2 por 2t más 100 más la constante sobre 2t más 100 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la constante? Menos 400.000 sobre 2t más 100 al cuadrado. Perfecto. Entonces la llevamos a este lado de acá. Y digo que A va a ser igual a t más 50 menos 400.000 sobre 2t más 100. Bien, encontramos una fórmula, encontramos un modelo matemático que